¿Alguna vez te has preguntado qué puede hacer que una jueza, una mujer acostumbrada a ver de todo en los tribunales, se eche a llorar amargamente en plena audiencia al ver tu rostro? Yo tengo 84 años y durante décadas guardé este secreto como si fuera un puñal clavado en el pecho. Hoy, desde esta silla desgastada donde paso mis últimos días, voy a contarte una de las historias más escalofriantes y polémicas que hemos tenido en este canal. Una historia que me convirtió en una mujer sin hogar, sin familia, sin nada, pero que esconde una verdad tan devastadora que cuando salió a la luz, hasta la justicia misma se conmovió hasta las lágrimas. Me llamo Esperanza, aunque la ironía de mi nombre se volvió una burla cruel del destino. Nací en 1940, en una época donde las mujeres teníamos menos derechos que los perros de la calle, pero más responsabilidades que los hombres. Durante 60 años viví en la misma casa, la casa que mi difunto esposo Roberto y yo compramos con tanto sacrificio en 1965. Era una casita humilde en las afueras de la ciudad, con un jardincito donde cultivaba tomates y rosas, y donde crié a mis 3 hijos, Carmen la mayor, Miguel, el del medio, y Sofía, mi Benjamina. Esa casa era mi vida, mis recuerdos, mi refugio. Las paredes guardaban las risas de mis nietos, las lágrimas de mis penas, los secretos que jamás pensé que verían la luz. Pero todo empezó a desmoronarse cuando Roberto murió en 2015. Mi marido había sido mi roca durante 50 años y cuando se fue, me dejó no solo con el corazón destrozado, sino también con una serie de deudas que él había escondido de mí durante décadas. Deudas con el banco, con prestamistas, con gente que yo ni siquiera conocía. Al principio mis hijos me ayudaron. Carmen, que trabajaba como secretaria en una oficina, me daba lo que podía. Miguel, que tenía su taller mecánico, también aportaba algo. Y Sofía, aunque siempre había sido la más problemática, al menos venía a visitarme y me traía comida. Pero el dinero nunca alcanzaba. Los intereses del banco crecían como una plaga, y yo, que nunca había entendido de números ni de papeles legales, me sentía como un pez fuera del agua. Roberto siempre había manejado todo eso, y yo me había dedicado a ser ama de casa, madre, cuidadora. Ahora, a los 79 años, tenía que aprender a navegar en un mundo de facturas, notificaciones y amenazas que llegaban cada día a mi buzón como cuervos portadores de malas noticias. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron una lucha constante. Me levantaba cada mañana con el peso del mundo sobre los hombros, revisando una y otra vez esos papeles que no entendía, tratando de estirar cada peso como si fuera de chicle. Dejé de comprar carne, dejé de prender la calefacción en invierno, vendí las joyas que Roberto me había regalado en nuestros aniversarios, pero nada era suficiente. Era como tratar de llenar un balde agujereado con una cuchara. Fue entonces cuando empecé a notar que algo extraño estaba pasando con mis hijos. Carmen, que antes venía a visitarme 2 veces por semana, comenzó a espaciar sus visitas. Cuando le preguntaba por qué, me decía que tenía mucho trabajo, que sus propios hijos la tenían ocupada. Miguel dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, siempre parecía apurado, como si hablar conmigo fuera una carga pesada que tenía que soportar. Y Sofía. Bueno, Sofía siempre había sido impredecible, pero ahora directamente había desaparecido. Lo que yo no sabía entonces, lo que me tomaría años descubrir, era que mis propios hijos estaban planeando algo a mis espaldas, algo que cambiaría mi vida para siempre y que me haría cuestionarme si realmente los conocía. Porque cuando uno cría a sus hijos, cuando los amamanta, los cuida en sus enfermedades, los protege de las tormentas, jamás imagina que un día esos mismos hijos puedan convertirse en extraños, o algo peor. Durante meses traté de mantener la casa a flote, pero era como sostener agua con las manos. Las notificaciones del banco se volvieron más agresivas, los plazos más cortos, las amenazas más reales. Recuerdo una tarde de octubre, fría y gris, cuando llegó el cartero con un sobre amarillo que cambiaría mi destino para siempre. Era la notificación final. Tenía 30 días para pagar la deuda completa o perdería la casa. La cantidad era astronómica para mí,
imposible de reunir aunque vendiera todo lo que tenía, incluyendo mi alma. Esa noche llamé a mis 3 hijos, desesperada. Le expliqué a cada uno la situación, les supliqué que me ayudaran, que entre los 3 podrían salvar la casa donde habían crecido, donde estaban enterrados nuestros recuerdos más preciados. La respuesta de Carmen fue fría como el hielo. Mamá, ya no podemos seguir manteniéndote. Tienes que entender que nosotros también tenemos nuestras responsabilidades. Miguel fue aún más directo. Deberías haber vendido esa casa hace años. Es demasiado grande para ti sola. Y Sofía ni siquiera contestó el teléfono. Los 30 días pasaron como un suspiro amargo. Recuerdo el último día en mi casa, caminando por cada habitación como si fuera un museo de mi propia vida. Toqué las paredes donde había marcado la altura de mis hijos mientras crecían. Olí una vez más el aroma a canela que siempre impregnaba la cocina. Me senté en la mecedora donde había amamantado a mis bebés y donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro. Al día siguiente, los hombres del banco llegaron con papeles y cerraduras nuevas. Me dieron 2 horas para sacar mis pertenencias más importantes, 2 horas para empacar una vida entera. Pero lo que más me dolió no fue perder la casa. Lo que realmente me partió el alma fue darme cuenta de que mis hijos habían desaparecido justo cuando más los necesitaba. Ninguno vino a ayudarme a empacar, ninguno me ofreció un techo donde quedarme, ninguno siquiera se despidió. Era como si hubiera muerto para ellos el mismo día que perdí la casa. Y así, con una maleta vieja llena de fotografías y recuerdos, y con el corazón más vacío que mi cuenta bancaria, me encontré en la calle por primera vez en mis 80 años de vida. Pero esto que te estoy contando es solo el comienzo de una historia que se volvería mucho más retorcida de lo que jamás imaginé. Porque lo que descubrí después sobre mis hijos, sobre Roberto y sobre los verdaderos motivos por los que perdí mi casa, me haría entender que a veces las personas que más amamos son las que más daño pueden hacernos, y que a veces, cuando creemos que hemos tocado fondo, la vida nos enseña que siempre se puede caer un poco más bajo. La vida en la calle no es como la muestran en las películas. No hay música dramática de fondo ni ángeles que aparecen para salvarte en el último momento. Es fría, cruel, y te va quitando pedacitos de dignidad cada día, como una enfermedad que avanza lentamente hasta consumirte por completo. Los primeros días dormí en un refugio para personas sin hogar, un lugar donde el olor a desinfectante no podía tapar el aroma a desesperanza que flotaba en el aire como una niebla tóxica. Allí conocí a mujeres de todas las edades y historias, pero todas con la misma mirada vacía, como si la vida les hubiera robado algo que jamás podrían recuperar. Estaba Dolores, una mujer de 60 años que había perdido su apartamento después de que su hijo adicto se lo quitara para vender drogas. También estaba Ana, de 75, cuyos nietos la habían echado de su propia casa después de que firmara unos papeles que no entendía. Cada historia era un espejo roto donde yo veía reflejados pedazos de mi propia desgracia. Pero yo no podía quedarme en ese refugio para siempre. Tenía un límite de noches, y después de eso, te tocaba buscar otro lugar. Así comenzó mi peregrinaje por bancos de plaza, portales de iglesias y estaciones de autobús donde los guardias de seguridad te corrían como si fueras una rata portadora de peste. Durante el día caminaba sin rumbo, tratando de mantenerme ocupada, de no pensar demasiado en cómo había llegado a esa situación. Por las noches, cuando encontraba un lugar seguro donde recostar mi cabeza, lloraba en silencio hasta quedarme dormida, preguntándome qué había hecho mal para merecer ese castigo. Fue durante esas semanas de vagabundeo cuando decidí intentar contactar a mis hijos una vez más. Pensé que tal vez, al ver mi situación desesperante, recordarían que yo era su madre y me tenderían una mano. Fui hasta la casa de Carmen, toqué la puerta con el corazón latiendo como un tambor militar. Cuando abrió, la expresión de su cara no fue de sorpresa o preocupación, sino de molestia, como si fuera una vendedora insistente que hubiera llegado a interrumpir su día. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó sin invitarme a pasar, bloqueando la entrada con su cuerpo como si yo fuera una amenaza. «Carmen, hija, necesito ayuda. Estoy viviendo en la calle, no tengo dónde ir», le supliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a traicionarme.
Su respuesta fue como una bofetada helada. Mamá, ya te dije que no podemos ayudarte más. Tienes que resolver tu vida por tu cuenta. Nosotros no somos responsables de tus problemas. Mis problemas, le grité, perdiendo los estribos por primera vez en décadas. Carmen, esos problemas eran las deudas de tu padre, las deudas que él escondió de mí durante años. Yo trabajé toda mi vida para esa familia. Me sacrifiqué por ustedes y ahora que necesito ayuda, ¿me das la espalda así? Su cara se endureció aún más y con una voz que no reconocí como la de mi hija me dijo: Mamá, deja de culpar a papá de todo. Él ya está muerto y no puede defenderse. Y deja de hacerte la víctima. Eres una adulta, compórtate como tal. Después de eso, cerró la puerta en mis narices, dejándome parada en su porche como una mendiga rechazada. Caminé hasta la casa de Miguel, con la esperanza de que él, mi hijo varón, mi niño que una vez me había prometido que siempre cuidaría de mí, mostraría más compasión. Pero Miguel ni siquiera me abrió la puerta. Me gritó desde adentro que se había cansado de mis dramas, que ya tenía suficientes problemas propios como para cargar con los míos también. En ese momento, parada en la calle frente a la casa de mi hijo, sintiendo cómo la lluvia comenzaba a caer sobre mi cabeza descubierta, entendí que mis propios hijos me habían borrado de sus vidas. No era solo que no pudieran ayudarme, era que no querían hacerlo. Era como si los años que había dedicado a criarlos, las noches que había pasado en vela cuando estaban enfermos, los sacrificios que había hecho por su bienestar, hubieran sido completamente olvidados, como si nunca hubieran existido. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Perdí peso hasta quedar en huesos, mi ropa se volvió harapienta y mi pelo, que siempre había sido mi orgullo, se convirtió en una maraña gris y descuidada. Pero lo peor no era el aspecto físico, era la mirada de la gente. Algunos me veían con lástima, otros con asco, pero la mayoría simplemente me ignoraba, como si fuera invisible, como si no existiera. Comencé a rebuscar en la basura para encontrar comida, algo que jamás pensé que haría en toda mi vida. Recuerdo la primera vez que metí la mano en un contenedor detrás de un restaurante, cómo tuve que vencer el asco y la vergüenza para sacar un pedazo de pan que alguien había tirado. Mientras lo comía, sentada en el suelo sucio de un callejón, pensé en todas las comidas que había preparado para mi familia, en todas las veces que había tirado comida porque se había echado a perder, y me pregunté si esto era algún tipo de castigo cósmico por haber dado por sentado lo que tenía. Pero lo que realmente me quebró, lo que me hizo tocar el fondo más profundo de la desesperación, pasó una noche de diciembre especialmente fría. Había encontrado refugio en el portal de una farmacia cerrada, envuelta en cartones y periódicos viejos, tratando de mantener el calor corporal. Escuché pasos acercándose y pensé que era la policía que venía a destecharme, como ya había pasado tantas veces antes. Pero cuando levanté la vista, no podía creer lo que veían mis ojos. Era Sofía, mi hija menor, la que siempre había sido mi consentida. Pero no venía sola. Iba acompañada de un hombre elegante que no reconocí, y ambos parecían haber salido de cenar en algún restaurante caro. Sofía me vio y se detuvo en seco, con una expresión de horror en la cara. Por un momento pensé que había venido a rescatarme, que finalmente había recordado que era su madre y había venido a llevarme a casa. Pero en lugar de acercarse, Sofía se volteó hacia su acompañante y le dijo, lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar: vámonos de aquí rápido, no quiero que vean que conozco a esta indigente. Y se fueron, caminando rápidamente como si yo fuera un fantasma del pasado que preferían no reconocer. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas que derramar. Entendí que había perdido mucho más que una casa. Había perdido a mi familia, mi identidad, mi razón de ser. Era como si Esperanza, la mujer que había sido durante 80 años, hubiera muerto, y en su lugar hubiera quedado solo un cuerpo vacío, un cascarón humano vagando por las calles sin propósito ni destino. Fue en ese estado de desesperación total cuando ocurrió el incidente que cambiaría mi vida para siempre. Tenía tanta hambre que llevaba 2 días sin probar bocado, y cuando vi a una señora mayor salir de un supermercado con bolsas llenas de comida, algo se rompió dentro de mí.
No lo pensé, no calculé las consecuencias. Simplemente me acerqué y traté de quitarle una de las bolsas. La mujer gritó. Forcejeamos brevemente, y antes de que me diera cuenta, había guardias de seguridad sujetándome y una patrulla policial en camino. Me arrestaron por intento de robo, aunque la señora no había perdido nada y yo solo había querido un pedazo de pan. Pero para la ley era un delito, y como no tenía dinero para un abogado, me asignaron uno de oficio que apenas me prestó atención. Cuando llegó el día del juicio, yo era una sombra de la mujer que había sido. Estaba demacrada, sucia, con la ropa desgarrada y el pelo enmarañado, pero más que mi apariencia física, lo que había cambiado era mi alma. Estaba rota en pedazos que no sabía si algún día podrían volver a unirse. Y mira, te voy a pedir algo antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin aliento. Si te está gustando este relato, si sientes que estas historias te llegan al corazón, me harías un favor enorme dándole me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botoncito que está aquí abajo, ese que tiene una manita con el dedo pulgar hacia arriba. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas apretando el botón negro que dice suscribirse. Así te van a llegar notificaciones cada vez que subamos una historia nueva, porque créeme que tenemos relatos que te van a emocionar hasta las lágrimas. Yo sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser complicadas para nosotras, las personas mayores, pero es muy sencillo. Solo apretas esos botoncitos y ya está. Así me ayudas a seguir contando estas historias que salen del corazón, estas vivencias que necesitan ser compartidas, porque todas llevamos dentro secretos que pesan como piedras. Porque lo que te voy a contar ahora, lo que pasó cuando entré a esa sala de tribunal, te va a chocar el corazón de una manera que no te imaginas. Vas a entender por qué una jueza experimentada, una mujer acostumbrada a ver todo tipo de casos y situaciones, se echó a llorar como una niña cuando puso sus ojos en mi rostro. Y vas a descubrir que a veces el destino tiene formas muy extrañas de cerrar círculos que creíamos abiertos para siempre. El día de mi audiencia amaneció gris y lluvioso, como si hasta el cielo estuviera llorando por mi situación. Me despertó un guardia del calabozo donde había pasado la noche y me dijo que me preparara porque en 1 hora sería mi turno frente a la jueza. Me dieron 5 minutos para lavarme la cara en un lavabo oxidado y peinarme como pude con mis propias manos. Cuando me vi en el espejo roto del baño, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era como ver a una extraña, a alguien que había vivido 1000 vidas difíciles y las llevaba todas marcadas en el rostro. Me llevaron esposada por un pasillo largo y frío hasta llegar a la sala del tribunal. Era un lugar imponente, con techos altos y bancos de madera pulida que me hicieron sentir aún más pequeña e insignificante de lo que ya me sentía. Mi abogado de oficio, un hombre joven que parecía más interesado en terminar rápido que en defenderme, me susurró rápidamente los detalles del caso, mientras esperábamos a que llegara la jueza. «Mire, señora», me dijo con una voz que sonaba cansada y automática, «es un caso simple de intento de robo. Como es su primer delito y considerando su edad, probablemente solo le den servicios comunitarios y tal vez una multa pequeña. Lo importante es que se declare culpable para que podamos terminar esto rápido». Yo apenas lo escuchaba. Tenía la mirada fija en la puerta por donde entraría la persona que decidiría mi destino. Cuando anunciaron «se levanta la corte», todos nos pusimos de pie. Escuché el sonido de tacones acercándose, firmes y seguros, y luego vi aparecer una figura imponente vestida con la túnica negra de la justicia. Era una mujer de unos 50 años, con cabello castaño recogido en un moño elegante y unos ojos que parecían haber visto demasiado en sus años de carrera. Se dirigió hacia su estrado con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar respeto, y por un momento su presencia llenó toda la sala. «Pueden sentarse», dijo con una voz clara y profesional, mientras se acomodaba en su silla y comenzaba a revisar los papeles del caso. «Estamos aquí para el caso de la señora Esperanza Morales, acusada de intento de robo en primer grado». Escuchar mi nombre completo en esa sala me dio escalofríos. Sonaba tan formal, tan final, como si estuvieran leyendo mi sentencia de muerte. La jueza comenzó a leer los detalles del caso, sin levantar la vista de sus documentos. Habló sobre la denuncia, sobre el testimonio de la víctima,
sobre mi situación de indigencia. Su voz era neutra, profesional, como si fuera un caso más entre los cientos que debía manejar cada mes. Pero entonces, cuando llegó el momento de dirigirse a mí directamente, levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron por primera vez. Y en ese momento, algo extraordinario y completamente inesperado sucedió. Los ojos de la jueza se abrieron como platos, su rostro se puso pálido como el papel, y su boca se abrió en una expresión de shock absoluto. Era como si hubiera visto un fantasma, como si el pasado hubiera entrado caminando por esa puerta del tribunal para confrontarla cara a cara. Por unos segundos que se sintieron como eternos, el silencio llenó la sala de una manera tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Luego, algo que jamás había visto en mis 80 años de vida y que probablemente nadie más en esa sala había presenciado jamás. La jueza comenzó a llorar. No fueron lágrimas discretas que uno trata de ocultar. Fueron sollozos profundos y desgarradores que salían desde lo más hondo de su alma. Sus hombros temblaban, su respiración se volvió entrecortada y las lágrimas corrían por sus mejillas como cascadas de dolor que habían estado represadas durante décadas. Todo el tribunal se sumió en un silencio absoluto. El secretario dejó de escribir, mi abogado se quedó con la boca abierta, y hasta los guardias de seguridad parecían no saber cómo reaccionar ante una situación tan inusual. Nunca había visto a una figura de autoridad tan compuesta quebrarse de esa manera, como si algo en mi presencia hubiera abierto una herida que creía cerrada para siempre. Receso, logró decir la jueza entre sollozos, golpeando su martillo con una mano temblorosa. Necesito un momento. Se levantó rápidamente y salió de la sala casi corriendo, dejándonos a todos en un estado de confusión total. Mi abogado me miró como si yo tuviera alguna explicación para lo que acababa de pasar, pero yo estaba tan perdida como todos los demás. Durante los 20 minutos que duró el receso, mi mente trabajó a 1000 por hora tratando de entender qué había causado esa reacción tan extraña. ¿Conocía yo a esa jueza de algún lado? ¿Había algo en mi cara que le había recordado a alguien de su pasado? Por más que busqué en mi memoria, no lograba recordar haberla visto nunca antes. Era una mujer demasiado joven para haber sido contemporánea mía, y yo había vivido una vida muy simple, sin conexiones con el mundo legal o judicial. Cuando la jueza regresó, había recuperado su compostura profesional, pero algo había cambiado en su mirada. Ya no me veía como a una criminal cualquiera. Había algo diferente en la forma en que me observaba. Algo que no lograba descifrar, pero que me hacía sentir protegida. Era como si durante ese receso hubiera tomado una decisión que cambiaría el curso de toda la audiencia. Antes de continuar con este caso, dijo, con una voz que, aunque controlada, todavía temblaba ligeramente, necesito hacer algunas preguntas adicionales a la acusada. Señora Morales, ¿puede decirme cuál es su nombre completo y dónde nació? La pregunta me sorprendió porque toda esa información ya estaba en los papeles, pero respondí. Esperanza Morales de González. Nací en el Hospital San Juan de esta ciudad el 15 de marzo de 1940. La jueza asintió lentamente, como si mi respuesta hubiera confirmado algo que ya sabía. ¿Y sus padres? ¿Puede decirme los nombres de sus padres? Otra pregunta extraña, pero respondí. Mi madre se llamaba Carmen Morales y mi padre era José Morales. Los dos murieron hace muchos años. Al escuchar el nombre de mi madre, vi cómo la jueza cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando información dolorosa. Una pregunta más, señora Morales. ¿Tuvo usted alguna hermana? Esa pregunta me cortó la respiración, no porque fuera difícil de responder, sino por todo lo que implicaba, por todos los recuerdos dolorosos que despertaba. Sí, respondí con una voz apenas audible. Tuve una hermana menor, se llamaba Isabel, pero ella fue dada en adopción cuando era bebé. Mis padres no podían mantener a 2 hijas, y yo nunca supe qué pasó con ella. En ese momento, la jueza se quitó lentamente su túnica negra, como si ese acto simbólico marcara el final de su papel oficial y el comienzo de algo mucho más personal. Con una voz quebrada por la emoción, dijo las palabras que cambiarían mi mundo para siempre. Esperanza, soy Isabel, soy tu hermana. El mundo se detuvo por completo.
Era como si alguien hubiera pausado la realidad y yo estuviera flotando en un espacio entre el sueño y la vigilia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que después de 80 años, después de toda una vida preguntándome qué había sido de mi hermana pequeña, la hubiera encontrado en el lugar más inesperado, en el momento más oscuro de mi existencia? Isabel, porque así empecé a llamarla en mi mente desde ese momento. Se acercó lentamente hacia donde yo estaba sentada. Sus pasos eran cautelosos, como si temiera que yo fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando estuvo frente a mí, extendió una mano temblorosa y tocó mi mejilla con una ternura que no había sentido en años. Durante toda mi vida, busqué a mi familia biológica, me dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Los padres que me adoptaron fueron maravillosos, me dieron educación, oportunidades, amor, pero siempre hubo un vacío en mi corazón, una pregunta sin respuesta sobre de dónde venía, sobre quién era mi familia real. Contraté investigadores privados, busqué en registros públicos, pero nunca pude encontrar nada. Me contó que había sido adoptada por una familia acomodada cuando tenía apenas 6 meses de edad. Sus padres adoptivos le habían dado su apellido, González, y le habían proporcionado la mejor educación posible. Había estudiado Derecho, se había especializado en justicia penal y durante los últimos 20 años había servido como jueza en este mismo tribunal. Pero siempre había llevado la carga de no saber de dónde venía. El único dato que tenía, continuó, era que mi hermana mayor se llamaba Esperanza y que mis padres biológicos eran Carmen y José Morales. Durante años busqué a una Esperanza Morales en los registros, pero nunca encontré a nadie que coincidiera con la edad correcta y los nombres de los padres. No sabía que te habías casado y cambiado tu apellido a González. Mientras hablaba, yo no podía dejar de mirarla, tratando de encontrar en su rostro adulto los rasgos de la bebé que había conocido por tan poco tiempo. Sí, estaban ahí, los mismos ojos verdes de nuestra madre, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula. Era como ver mi propio reflejo distorsionado por el tiempo y las circunstancias. Cuando te vi entrar hoy, me dijo tomando mis manos entre las suyas, algo en mi corazón se activó. Y cuando dijiste tu nombre completo y los nombres de nuestros padres, supe sin lugar a dudas que eras tú. Eras la hermana que había buscado durante 60 años, parada frente a mí en las peores circunstancias posibles. La ironía de la situación era tan cruel como hermosa. Durante décadas, ella había tenido una vida privilegiada mientras yo luchaba por sobrevivir. Ella había estudiado, progresado, construido una carrera exitosa, mientras yo había vivido como ama de casa, dependiendo siempre de mi marido y luego de mis hijos. Y ahora, cuando yo había tocado el punto más bajo de mi existencia, cuando estaba siendo juzgada como una criminal común, descubría que mi hermana perdida era nada menos que la jueza que decidiría mi destino. Por supuesto, Isabel no podía continuar presidiendo mi caso. Era un conflicto de intereses evidente. Pero antes de transferir el caso a otro juez, hizo algo que cambiaría mi vida para siempre. Se acercó al micrófono y, dirigiéndose a toda la sala, declaró: este caso queda suspendido indefinidamente. La acusada queda liberada bajo mi custodia personal. Luego, dirigiéndose a mí con una sonrisa que mezclaba tristeza y alegría, me dijo: Esperanza, hermana mía, te vas a venir conmigo a casa. Tenemos 60 años de conversación que recuperar, y tengo la sensación de que tu historia es mucho más complicada de lo que aparenta en estos papeles oficiales. Y tenía razón, porque lo que descubrí en las semanas siguientes, viviendo en la hermosa casa de Isabel, cambiaría para siempre mi perspectiva sobre lo que me había pasado, sobre mis hijos, sobre Roberto, y sobre las verdaderas razones por las que había perdido todo. La verdad era mucho más retorcida de lo que jamás había imaginado. Vivir en casa de Isabel después de meses en la calle fue como despertar de una pesadilla y encontrarse en un sueño. Su hogar era todo lo que el mío había sido alguna vez: cálido, acogedor, lleno de vida y recuerdos hermosos. Tenía una biblioteca inmensa, jardines bien cuidados y esa sensación de paz que solo se encuentra en los lugares donde la gente ha sido genuinamente feliz. Isabel vivía sola. Se había divorciado años atrás
y nunca había tenido hijos, algo que ahora entendía era parte de ese vacío que había sentido toda su vida por no tener familia. Los primeros días fueron de pura recuperación física y emocional. Isabel me llevó al médico, me compró ropa nueva, me ayudó a recuperar algo de peso y de dignidad. Pero más importante que todo eso, me escuchó. Se sentaba conmigo durante horas, tomando té en su jardín, mientras yo le contaba la historia de mi vida, desde el día que ella se fue hasta el momento en que nos reencontramos en ese tribunal. Cuando le hablé de mis hijos y de cómo me habían abandonado, vi en sus ojos la misma indignación que yo había sentido. No es normal, Esperanza, me decía una y otra vez. Los hijos pueden tener problemas económicos, pueden no estar en condiciones de ayudar, pero lo que tú describes suena a algo planeado, algo deliberado. Es como si hubieran estado esperando que perdieras la casa. Fue Isabel quien me sugirió que investigáramos más a fondo lo que había pasado con las deudas de Roberto y con la pérdida de mi casa. Como jueza, tenía conocimientos legales y contactos que yo nunca había tenido. Si hay algo turbio detrás de todo esto, me dijo, vamos a descubrirlo. Y si tus hijos estuvieron involucrados en algo sucio, también lo vamos a saber. Comenzamos por revisar todos los papeles legales relacionados con las deudas de Roberto. Isabel llamó a algunos abogados amigos suyos, especialistas en temas inmobiliarios y financieros. Lo que descubrimos en las primeras semanas de investigación me dejó helada hasta los huesos. Resulta que muchas de las deudas que Roberto supuestamente había contraído eran irregulares. Había préstamos firmados con prestamistas ilegales, documentos con fechas alteradas y, lo más perturbador, algunas firmas que no parecían auténticas. Esperanza, me dijo Isabel una tarde, mientras revisábamos documentos en su oficina casera. Creo que Roberto no fue quien contrajo todas estas deudas, o al menos no las contrajo voluntariamente. Algunas de estas firmas parecen falsificadas, y los montos son absurdos para alguien con los ingresos que tenía tu esposo. Pero la revelación más impactante vino cuando uno de los investigadores privados que Isabel había contratado descubrió algo que me partió el alma en 1000 pedazos. 3 meses antes de que yo perdiera la casa, mis 3 hijos se habían reunido con el banco, no una vez, sino varias veces. Y en esas reuniones habían firmado documentos renunciando a cualquier derecho de herencia sobre la propiedad, asegurándose de que cuando yo no pudiera pagar, la casa fuera directamente al banco en lugar de pasar a ellos. En otras palabras, me explicó Isabel con una mezcla de tristeza y rabia en la voz, tus hijos sabían exactamente lo que iba a pasar. Sabían que ibas a perder la casa, y en lugar de ayudarte o de tratar de heredarla para mantenerla en la familia, se aseguraron de lavarse las manos por completo. Es como si hubieran querido que perdieras todo, pero aún faltaba la revelación más devastadora. El investigador había encontrado algo más. Después de que yo perdiera la casa, el banco la había vendido a un precio muy por debajo de su valor real. ¿Y quién la había comprado? Una empresa fantasma registrada a nombre de un testaferro, pero cuyo verdadero propietario era Miguel, mi hijo del medio. Tu hijo compró tu propia casa por una fracción de su valor, me dijo Isabel con lágrimas en los ojos. Esperó a que la perdieras. Se aseguró de que pasara al banco y luego la compró barata a través de una empresa fachada. Ahora está viviendo en la casa donde tú criaste a tus hijos, la casa de tus recuerdos, y la pagó con monedas comparado con lo que realmente valía. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa de Isabel como un alma en pena, tratando de procesar la magnitud de la traición que había sufrido. No solo mis hijos me habían abandonado en mi momento de mayor necesidad. Habían conspirado activamente para asegurar mi ruina. Habían planeado mi caída, se habían beneficiado de mi desgracia y me habían dejado morir en la calle mientras ellos se repartían los restos de mi vida como buitres. Isabel me encontró llorando en su cocina a las 3 de la madrugada. Se sentó conmigo y me abrazó como no me habían abrazado en años. Hermana, me dijo, sé que esto duele más de lo que las palabras pueden expresar, pero quiero que sepas algo. Vamos a hacer justicia. Vamos a exponer lo que hicieron y vamos a recuperar lo que es tuyo por derecho. Los meses siguientes fueron un torbellino de investigaciones legales, reuniones con abogados y descubrimientos cada vez más perturbadores.
descubrimos que Carmen había estado manejando mis finanzas a escondidas durante los últimos años de vida de Roberto, aprovechándose de mi desconocimiento de estos temas para desviar dinero de nuestras cuentas. Sofía había falsificado mi firma en varios documentos, incluyendo algunos relacionados con seguros de vida y propiedades. Y Miguel había orquestado todo el plan para quedarse con la casa. Pero lo más doloroso no fueron los crímenes financieros, fue entender que mis propios hijos, las personas que yo había amado más que a mi propia vida, me habían visto como un obstáculo que había que remover. Para ellos, yo no era su madre. Era una vieja estorbosa que se interponía entre ellos y una herencia que consideraban suya por derecho. El día que Isabel y yo nos presentamos en la casa que había sido mía, ahora ocupada por Miguel y su familia, fue uno de los más difíciles de mi vida. Isabel iba vestida con su traje de abogada, con un portafolio lleno de evidencias y documentos legales. Yo iba con el corazón destrozado, pero también con una determinación férrea de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Miguel abrió la puerta y cuando me vio, su cara se puso pálida como la cal. «Mamá, ¿qué haces aquí?», tartamudeó, mirando nerviosamente a Isabel como si pudiera adivinar que venían problemas. «Hola, Miguel», le dije, con una voz más serena de la que había logrado tener en meses. «Te presento a Isabel González, mi hermana y también mi abogada. Venimos a hablar contigo sobre esta casa y sobre algunas firmas falsificadas que aparecen en los documentos de venta». Ver a mi hijo desmoronarse frente a mí fue agridulce. Por un lado, era la confirmación de que todo lo que habíamos descubierto era cierto. Por otro, era ver cómo el niño que había criado se había convertido en un hombre capaz de destruir a su propia madre por dinero. Al final, después de horas de confrontación y evidencias irrefutables, Miguel confesó todo. Confesó el plan, confesó la participación de sus hermanas. Confesó cómo habían aprovechado mi ignorancia y mi dolor por la muerte de Roberto para robarme todo lo que tenía. «Pero mamá», me dijo al final, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su cara, «nunca pensamos que ibas a terminar en la calle. Pensamos que te las arreglarías de alguna manera, que encontrarías otro lugar donde vivir. No queríamos hacerte daño». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿No querían hacerme daño?, le grité con una furia que no sabía que tenía dentro. «Miguel, ustedes planearon mi ruina, se aseguraron de que perdiera mi hogar, falsificaron documentos, robaron mi dinero, y cuando me vieron en la calle, literalmente me dieron la espalda. ¿Y me dices que no querían hacerme daño? Hoy, a mis 84 años, he recuperado mi casa gracias a Isabel y a la justicia. Mis hijos enfrentan cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. La ironía es que al final obtuvieron mucho menos de lo que habrían recibido si simplemente hubieran sido hijos normales y hubieran esperado su herencia natural. Pero la verdadera pregunta que me persigue no es qué hice para merecer hijos tan crueles, sino qué tipo de madre fui para criarlos. ¿Fui demasiado permisiva? ¿Demasiado estricta? ¿Les enseñé que el dinero era más importante que la familia sin darme cuenta? ¿O simplemente hay maldad en el mundo que no tiene explicación ni justificación? Isabel me dice que no fue mi culpa, que algunas personas simplemente nacen con algo roto en su alma. Pero yo no puedo evitar preguntarme si durante todos esos años que pensé que estaba siendo una buena madre, en realidad estaba criando monstruos que esperarían pacientemente a que me volviera vulnerable para atacar. Mira, antes de que termine de contarte esta historia, quiero pedirte otra vez que si este relato te ha llegado al corazón, le des me gusta a este video. Es ese botoncito de abajo con la manita y el dedo hacia arriba. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo apretando el botón negro que dice suscribirse. Así recibirás notificaciones cada vez que subamos una nueva historia. También quiero invitarte a que comentes aquí abajo si has vivido algo similar, si has tenido traiciones familiares o si tienes alguna historia que quieras que contemos en nuestro canal. Nosotros leemos todos los comentarios y nos emociona saber que estas historias resuenan en sus corazones. Todos los días estamos aquí esperándolos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Historias reales de gente real que ha vivido cosas extraordinarias.
Y ahora que conoces mi historia completa, quiero dejarte con una pregunta que me quita el sueño. ¿Fui yo la víctima inocente de hijos despiadados? ¿O hay algo que no les estoy contando, algo que justificaría su odio hacia mí? Porque verás, durante todos estos meses viviendo con Isabel, he empezado a recordar cosas, detalles de cuando mis hijos eran pequeños, decisiones que tomé como madre que tal vez no fueron las correctas. Tal vez mis hijos tenían razones para odiarme que yo preferí olvidar con el tiempo. Tal vez no fui la madre perfecta que creía ser. Tal vez la verdadera monstrua de esta historia soy yo, y ustedes, que me han estado escuchando durante todo este tiempo, han estado siendo engañados por una vieja manipuladora que ha aprendido a contar solo su versión de los hechos. Porque después de todo lo que he vivido, después de toda la pain y la traición, he descubierto algo terrible sobre mí misma, que soy capaz de justificar cualquier cosa, de convencerme de cualquier mentira, con tal de no enfrentar la posibilidad de que todo lo malo que me ha pasado sea exactamente lo que me merecía.